Hola, continuamos con el quinto vídeo donde se van a explicar las teorías éticas del utilitarismo y la deontología kantiana. Esta última quizás es la que es un poco más complicada, así que veremos cuánto se alarga, espero que no mucho. Comenzamos con el utilitarismo, que es una teoría muy sencilla, que como vemos en esta presentación, nace en el siglo XVIII, aunque cobra más relevancia sobre todo en el siglo XIX. Sobre todo gracias a dos pensadores británicos. Por un lado tenemos a Jeremy Bentham, que es este señor que vemos aquí, momificado, y que podemos encontrar en la Universidad de Londres. Sí, este es Jeremy Bentham, decidió quedar así para la posteridad. Y por otro lado, un discípulo suyo, John Stuart Mill, que es este señor que tenemos aquí dibujado, que modificó algunos de los principios del utilitarismo tal y como los había planteado el Jeremy Bentham. Bien, ¿en qué consiste el utilitarismo? Es tremendamente sencillo, ¿de acuerdo? Primero vamos a ver un poco la influencia del contexto histórico, las ideas que estaban presentes, sobre todo en el contexto británico en aquel momento, siglo XVIII, revolución industrial, siglo XIX, el capitalismo se extiende por toda Europa. Y el capitalismo significa una eficiencia y un cálculo racional de los recursos. El intentar que con la mínima cantidad de inversión haya una máxima rentabilidad. Bien, pues esta lógica del cálculo es la que van a aplicar los utilitaristas, pero en el campo de la acción moral. ¿De acuerdo? Van a intentar obtener los mejores y más eficientes resultados de las acciones morales. Por eso vemos que la economía, que por cierto es una disciplina académica nueva, nace en el siglo XVIII como disciplina propia en la universidad, de la mano de un filósofo, Adam Smith. Eh, esta nueva disciplina, la economía, influye mucho en este planteamiento moral y un elemento importantísimo es el consecuencialismo. ¿De acuerdo? Las consecuencias, los resultados, es lo que más importa. Entonces, para realizar una acción moral, lo que tenemos que tener en cuenta es cuáles van a ser los potenciales posibles resultados de esa acción moral. Tenemos que tenerlos muy en cuenta y decidir en base a esas consecuencias. Esto es lo fundamental. Pero bueno, ¿qué consecuencias queremos conseguir? Bien, pues seguimos el principio de utilidad. Las consecuencias que queremos conseguir con nuestras acciones se basan en el criterio de la utilidad. Buscamos que nuestras acciones sean útiles, ¿vale? ¿Y en qué consiste este criterio concretamente? ¿Qué es lo útil? Bien, pues Jeremy Bentham lo califica de esta manera: la mayor felicidad para el mayor número. Es decir, buscamos la felicidad para la mayor cantidad de gente posible. Por lo tanto, cuando tomamos una decisión, tenemos que tomar esa decisión pensando, ¿esto que voy a realizar va a provocar felicidad? ¿Y a cuánta gente? ¿Y qué me va a costar? ¿No? O sea, puede ser que algo me provoque dolor a corto plazo, pero después mayor felicidad. Bien, pues entonces es útil, voy a hacerlo. Puede ser que algo me provoque felicidad, pero provoque dolor a mucha gente, entonces no es útil. ¿De acuerdo? John Stuart Mill, tiempo después, en el siglo XIX, modifica ligeramente este criterio de utilidad y establece que, bien, si la utilidad, el criterio de utilidad consiste en buscar la mayor felicidad para el mayor número, perdón, que me voy. Para John Stuart Mill hay que hacer una distinción entre placeres que son superiores e inferiores, es decir, como hacía ya, por cierto, Epicuro. Tenemos que tener en cuenta que si la felicidad consiste en buscar el placer y huir del dolor y tenemos que conseguir el mayor placer para el mayor número de personas y el menor dolor para el mayor número de personas, este placer, hay que ver qué placeres conviene buscar y qué placeres no. Es decir, para John Stuart Mill aquí también hay que hacer una distinción. Bueno, el mayor placer para el mayor número, pero depende del tipo de placer. El mayor placer para el mayor número es tener Telecinco puesto todo el día. Bueno, John Stuart Mill diría, no sé, no, quizá convendría a lo mejor provocar otro tipo de placer, aunque al mayor número le provoque mucho dolor y cancelar las emisiones de Telecinco y poner documentales. No sé si es un buen ejemplo, pero más o menos se entiende, ¿no? Hay placeres que, que son mejores que otros y eso también tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de hacer nuestros cálculos racionales para tomar decisiones. Entonces, recapitulando, el utilitarismo es muy sencillo. Aplicar el criterio de utilidad a la hora de actuar moralmente. ¿Qué debo hacer? Bueno, pues debo calcular las consecuencias de mis actos y
tomar aquellas acciones que provoquen mayor felicidad al mayor número. ¿En qué consiste la felicidad para el utilitarismo? Pues como en la antigüedad, buscar el placer, huir del dolor. Aunque, como también en la antigüedad, distingamos entre tipos de placeres. Jeremy Bentham, en el siglo XVIII, se podría considerar como una especie de científico social que intentaba realizar muchas reformas. Quería aplicar pues, los conocimientos de las ciencias sociales para mejorar, por ejemplo, donde destacó el sistema penitenciario, las cárceles. Es al que se le achaca la creación del panóptico, el sistema que permite mayor vigilancia en las cárceles, que por cierto es básicamente el sistema que tenemos en el instituto. Uno se pone en el centro, mira hacia arriba y tiene todo absolutamente controlado, puede verlo todo. Por lo tanto, hay mucha eficiencia en el control porque con una sola persona puedes controlar un montón de espacio, un montón de lugares. Bueno, respecto al sistema penitenciario, en realidad Jeremy Bentham también creía en medidas que permitirían la reinserción y mejorar la calidad de vida de los presos, etcétera. Era una especie de Jeremy Bentham de reformador social. Era, podríamos decir, un experto al servicio del gobierno. Ya sabemos, y creo que estos días lo estamos viendo mucho por televisión, que los gobiernos tienen sus grupos de expertos en distintas materias que son los que aconsejan qué decisiones tomar. Bien, pues Jeremy Bentham creía que se podía estudiar racionalmente qué decisiones son mejores o peores en distintos campos y cómo actuar, pues aplicando el criterio de utilidad. Hay que hacer lo que sea mejor para la mayor cantidad de personas. ¿De acuerdo? Cuando estamos hablando de acciones morales. Mill es un continuador de esta lógica, pero bueno, en John Stuart Mill tenemos textos muy interesantes sobre la libertad, una defensa de la libertad, sobre la democracia. Era un demócrata convencido, un feminista, junto a Harriet Taylor Mill, su mujer. Pero aquí únicamente nos interesa en tanto que defensor de esta teoría ética. Bien, vamos a poner ejemplos. Fijaros, esto que tenemos aquí es un análisis de las medidas que están tomando la mayoría de gobiernos con respecto al coronavirus. ¿De acuerdo? Lo que plantean los estudios utilitaristas, en cierta medida, es decir, que buscan la eficiencia en la toma de decisiones, es que si no se toman medidas de confinamiento, se puede llegar mucho más pronto al pico de la epidemia, pero esto significa que mucha más gente se va a contagiar mucho más rápido y por lo tanto los sistemas sanitarios colapsan porque no pueden atender a tantas personas. Eso implicaría mayor cantidad de muertos. Por eso, poco a poco, la mayoría de países del mundo han ido tomando la decisión de lo que aquí tenemos señalado como medidas de distanciamiento social, entre ellas puede ser el confinamiento, que lo que pretenden es que el pico tarde un poco más, pero no sea tan elevado y entonces la capacidad del sistema sanitario, que vemos aquí señalada con esta línea, no se vea colapsada y pueda atender a todas las personas que sufren la enfermedad. Eso sí, hay que tener en cuenta esto también. Con esta medida, aunque el sistema sanitario no colapsa, probablemente haya un repunte posterior. ¿De acuerdo? Todo lo que se hubiese dado de manera rápida pero catastrófica se alarga en el tiempo. Esto ha llevado a muchos dilemas éticos y políticos. Es decir, éticos en tanto qué hacer para salvaguardar el bienestar, la salud y la vida de las personas, intentando tampoco provocar una gran crisis, y políticos porque son los gobiernos los que al final acaban tomando decisiones restrictivas e imponiendo normas. Y es el dilema en parte que os planteaba yo en una actividad, cuando os hablaba de dos posiciones políticas respecto al coronavirus y dos posiciones éticas, la kantiana y la que explicaré a continuación, y la utilitarista. Algunos ya habéis contestado esta actividad y creo que en general lo habéis hecho bien, aunque no todos habéis contestado lo mismo. Pero está bien porque en realidad desde la posición utilitarista o desde la posición kantiana se pueden tomar medidas diferentes. Lo importante es cómo lo razonáis, ¿no? Si en el razonamiento que hacéis demostráis que entendéis bien estas dos teorías. Esa es la clave. Bien, pues el utilitarismo, por un lado, podría tomar una decisión que es la de, bueno, estoy dispuesto a generar un pequeño coste, que es este colapso sanitario, para producir un bien mayor posterior, que es que esto va a durar menos tiempo y posteriormente habrá menos crisis económica y menos restricción en el presente de las libertades individuales, a pesar de que una minoría, sobre todo de ancianos o personas con enfermedades, morirán. Morirán muchas más personas que si tomamos medidas de distanciamiento social, pero
evitaremos generar un malestar y una mayor crisis económica a todos los demás. Esto es una medida que iba a tomar Reino Unido, aunque parece que se ha tirado atrás, que iba a tomar México y parece que también se está tirando atrás, y que a día de hoy está tomando Brasil. O por lo menos es lo que parte. Aquí siempre hay que distinguir, porque no es lo mismo el gobierno de una nación que luego el gobierno de regiones dentro de la nación o de municipios, etcétera, etcétera. Y una medida que parece que Donald Trump también en Estados Unidos plantea. Donald Trump sí que ha tomado medidas de distanciamiento social, pero dice que bueno, eso no puede durar mucho, que la crisis económica va a ser peor y que eso pronto lo levantará, y muchos empresarios le están diciendo no podemos permitir que la gente deje de ir a trabajar, la economía va por delante. Entonces, desde la óptica utilitarista, podríamos defender esta posición. Bueno, pues que los débiles mueran y los demás continuemos viviendo sin crisis, etcétera. Pero también desde una óptica utilitarista, desde la misma manera de razonar, se puede tomar la decisión contraria. No, es que si no tomamos medidas de confinamiento, vamos a provocar excesivo dolor a mucha gente, o nos vamos a encontrar, debido al colapso, con una crisis económica igual de fuerte. Además, si vemos que la situación es global, la crisis económica es inevitable, porque si todos los demás países del mundo están en crisis, tú también entras en crisis, porque no tienes gente que compre tus productos ni gente que te venda sus productos. Bien, por lo tanto, el utilitarismo se puede encontrar con estos dilemas. ¿Cómo actuar? Bien, pues busca siempre la eficiencia, buscando, digamos, la mayor felicidad para el mayor número. Pero llegar a conclusiones utilizando este cálculo es complicado y se pueden llegar a razonamientos de todo tipo. Hoy teníamos en las noticias, digamos, que los médicos intensivistas, que son los que se dedican a los cuidados intensivos, tenían una guía en España a la hora de tomar decisiones muy duras, como quién entra en una unidad de cuidados intensivos y quién no entra en una unidad de cuidados intensivos, sobre todo en una situación de colapso, de muchos pacientes y pocos recursos. Y tenían en cuenta que las personas con discapacidades graves, con cánceres terminales o personas muy mayores, con Alzheimer, por ejemplo, enfermedades neurodegenerativas, no eran una prioridad. Si tiene que entrar alguien, debería entrar alguien más joven. Esto es un razonamiento utilitarista. Hoy mismo, viernes 27 de marzo, el Comité de Bioética, que asesora al gobierno, asesora no quiere decir que mande en absoluto, simplemente da sus consejos, con un planteamiento diferente, kantiano, ha criticado esto y ha dicho que hay que tener cuidado con eso de calificar de más valiosas unas vidas que otras, o más útiles unas vidas que otras, y que no se debe tomar las decisiones atendiendo a estos criterios. Es decir, que no podemos tener en cuenta simplemente la edad o las enfermedades o las discapacidades a la hora de elegir quién tiene más posibilidades de morir o no. Y esto es un dilema ético brutal y que tiene todo que ver con lo que estamos viendo aquí: utilitarismo o la deontología kantiana. El Comité de Bioética Español ha seguido un planteamiento más bien kantiano, donde se entiende que todo el mundo tiene la misma dignidad o el mismo valor, independientemente de su edad, de sus enfermedades o de sus condiciones. Por lo tanto, todo el mundo debe ser tratado absolutamente por igual. Pero claro, esto es muy complicado porque al final, quieran o no, puede ser que en determinadas situaciones los médicos sí que tengan que elegir, porque no tienen todos los recursos y no se puede dar lo mismo a todo el mundo. Entonces, ojalá nos libremos de estar en esa situación. Bien, otro ejemplo de utilitarismo. Tenéis aquí una página web en la que podéis entrar del instituto, el MIT, el Instituto de Massachusetts de Tecnología, y que nos plantea una serie de encuestas que podéis realizar. Si entráis en esa página web, Moral Machine, máquina moral, os plantean situaciones para resolver qué es lo que debería hacer un coche autónomo, es decir, un coche sin conductor, un coche que va solo. Un coche que va solo, que parece que puede que sea el futuro y que algunas empresas parece que están invirtiendo en este tipo de modelos de coche, que de momento son problemáticos, se puede encontrar con dilemas morales, porque puede ser que se encuentre en la situación de que se va a producir un accidente inevitable, y si se va a producir un accidente inevitable, el coche quizá puede decidir qué es mejor. Por ejemplo, veamos esta situación. Nos lo plantea esta página web. Si el coche sin conductor lleva a dos personas, fijaros, ancianas, mayores, es mejor que el coche evite atropellar a una mujer con sus perros. Creo que aquí no se ve bien, pero también hay una niña.
y mueran entonces estas dos personas que son ancianas y evite matar a una niña joven, a unos perros y a una mujer? ¿O es mejor que el coche ante un accidente que es inevitable atropelle a esas personas pero salve la vida de las personas que van en el coche? Bien, esto es un dilema moral que podemos resolver aplicando el criterio utilitarista. Bueno, pues si somos utilitaristas, el mayor bien para el mayor número, la mayor felicidad para el mayor número, pues en este caso número depende. Si incluimos a los animales, lo mejor sería matar a las personas que van en el coche, dejar que mueran las personas que van en el coche porque salvamos a más personas, si entendemos a estos animales como personas. Si no incluimos a los animales como personas, tenemos a dos personas contra dos personas. El criterio utilitarista diría, no, hay que intentar que muera la menor cantidad de gente posible. Ah, pero bueno, ¿y qué es mejor? ¿Que sobreviva una niña o que mueran ancianos? ¿No será mejor que sobrevivan niñas? Bien, entramos en toda esta lógica de cálculos racionales por salvar la vida a la mayor cantidad de gente, pero salvar la vida a la mayor cantidad de gente supone también elegir a quién permitimos que muera. Es una situación terrible. Y en esta encuesta nos van proponiendo multitud de situaciones con animales, con personas mayores, jóvenes, parados, ricos, etcétera, etcétera, donde uno tiene que ir eligiendo, ¿no? Pues es mejor que sobreviva un rico o es mejor que sobreviva un pobre, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, todo esto, Kant diría, me niego a hacer esta encuesta. O sea, me niego a que me planteen estos dilemas porque no debemos elegir, porque la vida de todos es igualmente valiosa. Por lo tanto, si actuamos moralmente, actuaremos siempre intentando salvar todas las vidas y en absoluto pensando en las consecuencias ni en las características personales de cada una de esas personas, porque todas tienen exactamente el mismo valor. La persona que tiene 99 años tiene el mismo valor que el recién nacido. Eso es lo que plantea Kant. Claro, lo que plantea Kant hay que tener cuidado porque también nos puede llevar al inmovilismo, decir, bueno, toda vida tiene el mismo valor y por lo tanto no hago nada, pero quizá hay algunas situaciones como las que hemos planteado antes donde sí que hay que tomar estas decisiones tan difíciles. Bueno, pues si el utilitarismo se ha entendido que es muy sencillo, pasamos a la deontología kantiana que es un poco más complicada, ¿de acuerdo? Deontología viene de deber, ¿vale? Hay muchas profesiones que tienen un código deontológico, es decir, una serie de normas que se deben cumplir sí o sí. Y la filosofía de Kant, en las fotocopias, en el dossier, la tenemos caracterizada como una oposición a las éticas del bien. La ética kantiana es una ética que se basa en el deber, no en la búsqueda del bien. Las éticas del bien son éticas que defienden que nuestras acciones morales van dirigidas a conseguir un objetivo, normalmente la felicidad, que se puede entender de muchas maneras. El utilitarismo, por cierto, este utilitarismo es ligeramente posterior a Kant, ¿eh? O sea, no hemos visto aquí en estas dos filosofías un orden cronológico estricto. Kant es digamos que cobra fama como filósofo a finales del siglo XVIII y el utilitarismo tiene más éxito en el siglo XIX. Pero se oponen muy bien, ¿de acuerdo? Porque el utilitarismo es una ética del bien que piensa en las consecuencias y la filosofía ética de Kant es todo lo contrario. Es una ética que consiste en actuar moralmente, solo se actúa moralmente cuando actuamos basándonos en el deber, por lo tanto, nunca pensando en las consecuencias, sino pensando en la norma, en la causa de la acción. ¿Cuál es la causa de la acción? La causa de la acción es que debo cumplir una norma y no pienso en las consecuencias. ¿De acuerdo? Entonces, lo tenemos aquí esquematizado. La acción moral es la que se basa en el deber. Por lo tanto, no dejarse llevar por las inclinaciones. Cuando Kant utiliza esta palabra se está refiriendo pues, a los deseos, a las opiniones, a las preferencias que tenemos, cada uno las suyas. Jamás debemos dejarnos llevar por ellas. Si nos dejamos llevar por los deseos e inclinaciones, no estamos actuando por deber. Estamos actuando por nuestros deseos y preferencias. Y eso, Kant no dice que no debamos hacerlo en la vida, solo dice que eso no es una acción moral. No podemos decir que hemos actuado moralmente bien cuando hemos actuado en base a nuestros deseos y no en base al deber. También no calcular las consecuencias. Es decir, debo seguir la norma sí o sí, sin pensar en las consecuencias. Kant incluso en determinados textos plantea, si sé que un asesino llama a mi puerta y está persiguiendo a un inocente que se ha escondido en mi casa, ¿debo mentirle? Y Kant dice, no, debo decirle la verdad, a pesar de que es un asesino, a pesar de las posibles consecuencias que es que acabe matando a la persona que entra en mi casa. ¿Es Kant un psicópata? No, Kant no es un psicópata, simplemente defiende su posición. Debemos cumplir las normas sí o sí y no calcular las consecuencias. Curiosamente, un argumento que da ahí es un poco contradictorio, porque en ese texto Kant argumenta diciendo, porque además si le miento a lo mejor no evito las consecuencias que pretendía evitar mintiéndole, que es que lo mate. A lo mejor me sale mal la jugada y lo acaba matando.
pero esa manera de argumentar es una manera basada en pensar en las posibles consecuencias de tu acción. Así que ahí Kant acaba siendo contradictorio. Si Kant es kantiano 100%, tendría que decir, no, debo decir la verdad porque está prohibido mentir. Fin. Y ya está. No calculo, no hago cálculos utilitaristas. Bien, en este ejemplo, digamos, tan radical se ve la filosofía moral kantiana y lo diferente que es del utilitarismo. En la actividad que yo planteé, podríamos pensar, ¿qué haría Kant ante el coronavirus? Pues bien, no es fácil determinar qué haría Kant exactamente o qué defendería Kant, pero si seguimos una moral del estilo de la que propone Kant, debemos actuar siempre en base al deber y no calcular las consecuencias. ¿De acuerdo? Entonces iría por esa línea, no calcular las consecuencias y cumplir las normas. Y esas normas, lo vamos a ver también a continuación, significa que entendemos a todo el mundo como un fin en sí mismo y no como un medio. Estas palabrejas tan complicadas lo que quieren decir es que tratamos a la gente como a personas que todos tienen el mismo valor, la igual dignidad. La palabra dignidad, Kant la utiliza. Dignidad es el valor que todos tenemos. No tenemos un precio, tenemos dignidad y nadie vale más que otro. Pensemos en un momento donde la gente sí que valía más que otra y habían esclavos y había gente que no tiene el mismo valor social. Y a día de hoy esto poco a poco se ha ido diluyendo y cada vez más hemos y habéis crecido en una sociedad donde se entiende que todo el mundo tiene el mismo valor, sea rico, sea pobre, sea guapo, sea feo, etcétera, etcétera, tenga estudios o no tenga estudios. Esta idea es la que defiende Kant. Todos valemos exactamente lo mismo y debemos tratarnos cuando actuamos de manera moral no como un instrumento, no como un medio, ¿no? Mis trabajadores, por ejemplo, en una empresa son un instrumento para que yo consiga dinero. Pero cuando quiero actuar moralmente respecto a ellos, no los puedo tratar como un instrumento, los tengo que tratar como un fin en sí mismo, es decir, como algo que igual de valioso que yo. Esta es la idea que defiende Kant, ¿vale? Después la retomaremos. Por lo tanto, actuar moralmente es actuar de manera que tratemos a todo el mundo con el mismo valor, con la misma dignidad, como un fin en sí mismo y nunca como un instrumento. Estas normas morales que defiende Kant que debemos seguir, nos las damos a nosotros mismos de manera autónoma, recordad, auto, yo mismo, nomos, norma, yo me doy a mí mismo la norma, ¿vale? Es decir, nosotros nos damos la norma a nosotros mismos, pero esas normas tienen que ser universalizables. Recordemos a Sócrates, no vale, bueno, yo creo, mi norma es esta, pero la tuya es otra, no. Tengo que seguir una norma que se pueda universalizar, es decir, que todo el mundo pueda seguir. Entonces, esto puede resultar un poco difícil y paradójico, pero para Kant tiene todo el sentido. Tú utilizas tu propia razón. Mira, voy a pasar un momento aquí, a esta fotocopia respecto a esta imagen sobre las normas morales. Nos las damos las normas morales a nosotros mismos, somos autónomos y no heterónomos. La norma me la doy yo, auto, no me la da otro, hetero. Se fundan en la razón, la norma es racional, la tengo que basar en la racionalidad y no, por ejemplo, en la pasión, en las inclinaciones, pero deben ser universalizables, es decir, tienen que ser normas que valgan para todo el mundo por igual, ¿vale? Entonces, si todos usamos la razón y buscamos normas universalizables, que se pueden universalizar, que no son válidas solo para mí o para mi cultura o para mi pueblo, sino que pienso que deben ser válidas para todo ser racional, todos nos acabaremos dando las mismas normas. O sea, al final Kant está proponiendo que las normas que debemos seguir, aunque nos las damos a nosotros mismos, nos las damos en base a la razón. Y como la razón es universal, todos nos damos las mismas normas. Así que cuidado con entender que Kant está defendiendo algún tipo de relativismo, porque en absoluto. Kant no es un relativista. En esto está con Sócrates. Las normas morales son universales. Pero claro, las tienes que, aunque te las des a ti mismo, porque no te las dice nadie, te las das porque usas la razón. Esto puede ser un poco complicado, pero insisto, tenemos que entenderlo bien. La norma te la das tú mismo, nadie te la impone. Fijaros, Kant diría, si tú sigues la norma porque es una norma externa, te obliga a tu profesor, te obligan tus padres, ¿de acuerdo? No estás actuando moralmente, estás actuando conforme al deber, pero no moralmente. ¿Por qué? Porque no actúas por el deber, porque es una norma que te has dado a ti mismo de manera racional y crees que debes seguirla sí o sí. Estás actuando por miedo a las consecuencias. Es que si no hago lo que me han dicho, me van a castigar, ¿vale? Entonces ya no estás actuando moralmente. Ahí Kant lo deja muy claro. Eso no es actuar moralmente. Eso es actuar en base a las inclinaciones. Tienes miedo y por eso sigues la norma. Pero no sigues tu propia norma.
Pero cuidado, si sigues tu propia norma, no vale cualquier norma. Tiene que ser una norma basada en la razón y que pueda ser universal. Si no, no vale. Si no, cada uno se pondrá su propia norma y que creerá que está actuando moralmente cuando en realidad está actuando egoístamente y pensando en sus intereses. Para Kant, actuar moralmente es todo lo contrario al egoísmo. Recordad, es no seguir las inclinaciones. ¿Cuál es la norma principal que nos vamos a dar moralmente? Trata a todo el mundo como si fuera un fin en sí mismo y no un medio, como si tuviera dignidad y no como un instrumento para conseguir lo que a ti te interesa. Aquí en la derecha hay un cuadro donde se formulan estas normas morales de distintas maneras. No es importante y puede ser un poco lioso por el lenguaje que utiliza Kant, pero bueno, yo las voy a leer de todos modos, no os preocupéis, no es necesario esto controlarlo en absoluto. Pero primera, digamos, fórmula de la ley universal es esta de aquí. Obra, actúa solo de acuerdo con la máxima de acción, es decir, por el principio de acción, por el cual puedas al mismo tiempo creer que se convierta en ley universal. Es decir, actúa de manera que lo que hagas, que lo que hagas consideres que pueda ser una ley universal, que todo el mundo tendría que hacer lo mismo. ¿Vale? Si tú robas, deberías estar robando porque crees que todo el mundo debería robar. Y esto se lo planteas a un ladrón y ya entra en contradicción. Hombre, robar yo, pero a mí que no me roben. Pues entonces tu acción no es universal, porque lo que tú haces no quieres que te lo hagan a ti o que se lo hagan a los demás. Por lo tanto, actúas moralmente cuando actúas de manera que crees que todo el mundo debería hacer lo mismo, ¿no? Esto, si todo el mundo hiciera lo mismo, si todo el mundo estuviéramos en casa cerrados, pues la cosa iría mejor. Fórmula de la ley de la naturaleza. Plantea lo mismo, pero dicho de otra manera. Obra, actúa como si la máxima de tu acción debiera convertirse por tu voluntad en ley universal de la naturaleza. ¿Vale? Querer que se convierta incluso como en una ley de la naturaleza. Fórmula del fin en sí mismo, lo que hemos dicho, obra de tal modo que uses la humanidad tanto en tu propia persona como en la persona de cualquier otro. Ojo, cuidado, la humanidad en tu propia persona. Siempre a la vez como un fin, nunca simplemente como un medio. Es decir, trata a los demás siempre como un fin, pero cuidado, trátate a ti también siempre como un fin. No te vendas, no seas un instrumento tú tampoco para los demás o para ti mismo. Obra de tal modo que tu voluntad pueda considerarse a sí misma como construyendo una ley universal por medio de su máxima, lo mismo de antes, y obra como si por medio de tus máximas de acción fueras siempre un miembro legislador que hace normas, que crea normas en un reino universal de fines. Es decir, todo el universo está formado por fines, seres humanos dignos que colegislan, crean normas conjuntamente. Bueno, esta tabla ya os digo que no es importante, vuelvo hacia atrás. Kant, por lo tanto, distingue entre tipos de normas o imperativos, ¿no? Ya sabéis que el imperativo es una obligación. Para Kant están los imperativos hipotéticos, dada una hipótesis, o categóricos, que son las normas morales. Imperativos hipotéticos. Si quiero X, debo Y. Es decir, si quiero conseguir tal resultado, debo hacer tal cosa. Y la norma viene dada en base a los resultados que quiero conseguir. Esto es el utilitarismo. Si no quiero ir a prisión, debo respetar la propiedad y no debo robar, ¿no? Si quiero mantener mi libertad, debo respetar la propiedad, porque si robo me va a pillar la policía, me va a meter en la cárcel. Por lo tanto, no robar es un medio para no ir a prisión y es un medio para X. ¿Lo vemos? No estoy respetando la propiedad porque creo que eso sea una norma universalizable y que debo seguir el deber sin pensar en las consecuencias, sino que si tomo esas medidas porque pienso en las consecuencias. Si no salgo, el confinamiento, si no salgo a la calle puede ser por dos motivos, porque me da miedo que me pille la policía y me ponga una multa terrible, o porque realmente creo que todo el mundo debería hacer lo mismo y quedarse confinada en casa. Aquí el problema de Kant es que Kant dice que nunca hay que pensar en las consecuencias y parece que es imposible no pensar en las consecuencias. Aquí siempre parece que siempre tenemos las consecuencias de nuestras acciones en mente. Esto es el gran problema de Kant. Pero para Kant nunca hay que pensar en las consecuencias y hay que seguir normas que son imperativos categóricos, que consisten en lo siguiente: debo hacer X, punto. O sea, debo seguir la norma y ya está. En este caso, con el mismo ejemplo de antes, debo respetar la propiedad. No se trata de que no robo porque tengo miedo, no. No hacemos cálculos, no seguimos nuestras inclinaciones personales, nuestros deseos, sino que cumplimos la norma. Eso es actuar moralmente. Por lo tanto, actuar moralmente es una cosa escasa, es una cosa que no hacemos a menudo. Actuamos moralmente cuando seguimos normas de manera categórica, o sea, de manera incuestionable. Y no siempre podemos hacer eso. Kant defiende que eso es actuar moralmente, ¿de acuerdo? La filosofía moral kantiana es muy compleja, tiene muchas más vicisitudes que no voy a explicar y que creo que no es necesario para entender lo fundamental que a mí me interesa, que es que entendamos que se basa en el deber, es una deontología y que huye de los cálculos, tal y como plantean las filosofías del bien, las filosofías morales del bien,
en particular el utilitarismo. Vuelvo hacia atrás porque aquí tenemos también una frase muy famosa de Kant. Dos cosas llenan el ánimo, que esto no tiene tildes, que estas imágenes de Google son terribles, o sea, tened mucho cuidado con estas imágenes, pero bueno, a mí me ha servido pues para que veamos una foto de Kant, que como filósofo tuvo fama ya en la vejez, ya bastante mayor. Antes de eso, pues era profesor de física, de biología, bueno, no era biología, filosofía natural, que se llamaba entonces, pero de pronto escribió sus textos filosóficos y se hizo tremendamente famoso, pero tremendamente famoso. Bien, dos cosas llenan el ánimo de admiración y respeto, siempre nuevos y crecientes, esta admiración y este respeto. Cuanto con más frecuencia y aplicación, aquí faltan muchas tildes, se ocupa de ellas la reflexión. ¿Qué es lo que nos llena de ánimo y de admiración? El cielo estrellado sobre mí, tilde, y la ley moral en mí, tilde. El cielo estrellado sobre mí, y esta es la parte de Kant, que yo no he explicado en clase, la verdad, que consiste en toda su teoría epistemológica y su teoría de la física. Y por otro lado, tenemos la ley moral, que es la que estoy explicando, que está dentro de mí. ¿Vale? Kant hace una distinción entre la ciencia y la moral, que por cierto es una distinción que ha tenido mucho éxito y llega hasta nuestros días, porque vemos cómo, por ejemplo, la ciencia no se inmiscuye en asuntos morales y no nos dice qué debemos hacer o cómo debemos actuar, nos dice cómo funciona el mundo. Pues bien, Kant ya hace esa distinción entre cómo funciona el mundo, cómo entender el mundo y qué es la ciencia y qué distingue la ciencia de otras disciplinas, y por otro lado, la moral. Somos seres libres, que tomamos decisiones, actuamos, qué normas seguimos, y eso es algo que se aleja mucho de la ciencia y que mantiene todavía hoy como muy importante y muy relevante la filosofía. ¿De acuerdo? Aquí, barriendo para casa, la filosofía es importantísima y creo que estos días se está viendo bastante. Vamos a leer un texto de Kant. Kant describe de una manera bastante enrevesada y complicada. Está en la página 11, también es un texto que no aparecerá en ningún hipotético examen, pero siempre conviene leer a los autores y no fiarse simplemente de lo que dicen los profesores. ¿Vale? Esto forma parte de una obra suya donde habla de su teoría ética, que se llama Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Vaya título, tira para atrás. Asusta un poco, pero no nos preocupemos. Bien, si suponemos que el fin del hombre es la felicidad, el fin, la finalidad del ser humano es ser feliz, que es lo que dicen todas las éticas del bien, entonces habría sido mejor que la naturaleza hubiera dotado al hombre de instinto en vez de razón para alcanzar este fin. O sea, para ser feliz nos conviene más instinto que racionalidad. ¿Por qué? Porque según Kant, la razón no proporciona la felicidad y la satisfacción en la vida. O sea, nosotros somos seres racionales, pero la razón no parece que sea un instrumento para alcanzar ni la felicidad ni la satisfacción, porque la razón tiene un propósito mucho más digno. O sea, para Kant hay algo mucho más digno y valioso que la felicidad y la satisfacción en la vida. Y eso mucho más digno es el propósito de la razón. El fin de la razón es el producir una voluntad buena. Es decir, la razón tiene como objetivo que nosotros tengamos una buena voluntad o una voluntad buena. Buena voluntad, no lo he explicado en este vídeo, pero bueno, lo tenéis en los apuntes. Es esa capacidad de seguir el deber, de seguir la norma, de actuar conforme a la norma. No conforme a la norma, perdón, por la norma, obligados por la norma. Fijaros, y además actuar de buena voluntad, ¿no? Muchas veces decimos la intención es lo que cuenta. Luego las consecuencias quizá han sido terribles, pero la intención es lo que cuenta, y para Kant también la intención. Tu voluntad era buena, tú intentabas cumplir el deber. Bien, esta buena voluntad es el bien supremo y la condición de cualquier otro fin. O sea, lo que tenemos que conseguir como objetivo en la vida no es ser felices, sino ser buenos. Esto es lo que está diciendo Kant. Porque ser buenos puede llevarte a la infelicidad. Y Kant esto lo tiene muy claro. Las éticas del bien nos dicen, tienes que actuar para ser feliz. Y serás bueno porque ser bueno te hace feliz. Pero Kant dice, no, 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 no. Ser bueno puede hacerte muy infeliz, pero tienes que ser bueno porque ese es el objetivo de la racionalidad. La consecución de este bien, de este fin, perdón, supremo, este fin supremo, la buena voluntad, puede ir unido a algún perjuicio para alcanzar los fines de las inclinaciones. Claro, si tú quieres ser bueno, te va a perjudicar para alcanzar tus inclinaciones y deseos. Para ser bueno tienes que dejar de lado tus deseos egoístas, que se resumen bajo el nombre general de felicidad. ¿Qué quiere decir eso? Que ser bueno no te va a traer felicidad. Incluso vas a tener que apartar la felicidad para ser bueno. Eso está diciendo Kant. Y aún así, ser bueno está muy por encima para Kant de tu felicidad y de tu satisfacción. Aquí vemos que Kant es muy riguroso. Aquí Kant es muy estricto con respecto a la acción moral.
y muy crítico con las éticas del bien. La felicidad no es el objetivo. El objetivo es una buena voluntad, es actuar bien moralmente. Y actuar bien moralmente es seguir normas. ¿Vale? Espero que esto haya quedado claro, ¿de acuerdo? En la página 12 tenemos un ejercicio que podemos aquí hacer rápidamente y corregir, que es identificar qué acciones serían morales según Kant, ¿no? Bien, por ejemplo, pagar los impuestos para que no me pongan una multa. Pues bien, fijaros, si es para que no me pongan una multa, estoy pensando en las consecuencias, no es una acción moral, es porque quiero evitarme determinados problemas. No es una acción moral, no estoy siguiendo el deber. Decir la verdad, porque si miento perderé la confianza de los demás. Exactamente igual, fijaros, porque si pasa esto, ocurrirá aquello. Por lo tanto, es un imperativo hipotético y no categórico. No estoy siguiendo el deber por pura obediencia al deber, lo estoy haciendo pensando en las consecuencias. Cuidar de mi madre cuando está enferma porque la quiero y ella también cuida de mí. Cuidado aquí, ¿eh? Si lo hago porque la quiero, porque cuida de mí, por mis inclinaciones amorosas, no estoy siguiendo el deber por el deber. Quizá Kant, si somos estrictos, aquí estaría diciendo esto tampoco es una acción moral estrictamente. No estás actuando por deber. Devolverle a alguien el mal que me ha hecho para que aprenda que no se puede ir dañando a los demás por la vida. Bueno, pues esto ya en absoluto es una acción moral para Kant, claramente. Estudiar para estar preparado y poder conseguir un puesto de trabajo. De nuevo, pensando en las consecuencias, no es una acción moral. Cuidado porque Kant no está diciendo que no hagamos todas estas cosas, ¿eh? O sea, simplemente nos está diciendo, hazlas, pero luego no digas que es una acción moral. No es una acción moral, es una acción basada en tus inclinaciones, pensando en el amor. Porque, por ejemplo, cuidas a tu madre a la que amas, pero no cuidas al vecino al que no amas. O estudias pensando en tus estudios. Pero eso no es una acción moral. No te creas buena persona por estudiar, lo estás haciendo egoístamente. Simplemente nos está advirtiendo de todas estas cosas, Kant. Decir la verdad porque es mi deber aunque tenga consecuencias negativas para mí o para otras personas. Aquí sí, no pienso en las consecuencias, aunque sean negativas, aunque me haga infeliz, debo decir la verdad. Esto es lo que dice Kant. ¿Por qué? Porque es mi deber, punto. Si es mi deber, lo hago, acción moral. Aunque tenga consecuencias negativas, aunque me lleve cierta infelicidad. No copiar en un examen, aun sabiendo que el profesor nunca se enteraría aquí, para una tilde, porque no debo hacerlo. Pues aquí lo tenemos. No copiar en un examen, aunque yo sepa que no me van a pillar, pero es que no debo copiar, por lo tanto, acción moral. Cumplo la norma independientemente de las consecuencias. Y ayudar a otros movido por un sentimiento de compasión, pues fijaros, esto que es muy cristiano, para Kant no es una acción moral, porque lo que me mueve es una inclinación, los sentimientos, y no la razón, que es la que construye normas que debemos seguir sin pensar nunca en las consecuencias, ni pensar nunca en nuestras emociones, ni en nuestras inclinaciones, que es como las llama Kant. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no es estrictamente una acción moral, según Kant, porque no se hace siguiendo el deber, aunque se haga conforme al deber. Recordemos, aunque la hagamos en coincidencia con el deber. Bien, en las fotocopias también tenéis otra actividad que podéis hacer, pero que no os la voy a pedir con positivo, que es razonar en determinadas situaciones, que es lo que haría Kant, ¿no? ¿Cómo razonaría Kant moralmente dadas determinadas situaciones? Dejamos, por lo tanto, aquí termina la presentación. Si tenéis alguna duda, pues ya sabéis, tenéis que preguntarme, podéis contactar conmigo por muchos medios. Espero que estos días estén yendo bien. Solo nos faltará del tema de ética un último y breve vídeo donde hablaremos de la filosofía ética de Nietzsche, que también tenéis en las fotocopias. Leeremos un texto que hay ahí. Veremos su propuesta. Bueno, igual el vídeo no es tan corto porque de Nietzsche se tiene que decir muchas cosas. Os recuerdo que podéis hacer una actividad, ya la podéis ir preparando, que es escoger una de estas teorías y plantear como si fuera un anuncio, un cartel o un vídeo, digamos, vender esa teoría como si fuera un producto, ¿de acuerdo? Cogemos, por ejemplo, la teoría ética de Kant y como si fuera un producto lo vendemos con un cartel publicitario, creamos un lema que refleje su teoría basada en el deber y no en el placer o la felicidad, donde podemos criticar a la competencia, que serían las éticas del bien, donde podemos introducir alguna imagen, si somos creativos, ya sea a través del collage, o sea, podemos utilizar medios informáticos, ya sea dibujando a mano, etcétera, etcétera, o grabar un vídeo para un anuncio, digamos, que sería televisivo, ¿no? Es una actividad, digamos, creativa donde lo que yo voy a valorar es, por un lado, que sea creativo, que sea divertido, pero también que se demuestre que se entiende bien esa teoría ética, que refleje bien lo que propone esa teoría ética. Si alguien me pone, sé kantiano o sigue la deontología kantiana, busca el siempre el placer, pues evidentemente no has entendido nada, entonces no te puedo poner positivo. Creo que es una actividad creativa que podéis hacer, ¿vale? Y plantearé más actividades y saludos a todos y todas.